cuando uno toma los análisis y las cifras del Banco Central, que nos cuenta que la inflación interanual ya alcanzó el 7,6%, eso básicamente nos dice que el aguinaldo, comparado al mismo periodo del año pasado, va a tener un poder de compra menor de ese orden, por lo menos. Y sobre todo, cuando uno analiza el subcomponente de alimentos, ahí la inflación interanual es todavía más preocupante porque golpea en casi un 15% de aumento para esos bienes que no sean vegetales y frutas. O sea, evidentemente toda la percepción que hoy ya es una realidad de la suba en los precios, producto de ese fenómeno inflacionario regional, producto del shock de logística, de la dificultad para traer bienes, del aumento de los combustibles 5 veces en el año, ha impactado en el costo de la cesta básica y eso nos hace sentir hoy esa percepción de que nuestra plata vale menos y se nota más allá de la percepción en los carritos de supermercado, al cargar el combustible. Y esto incorpora una preocupación porque es inminente el pago de sueldos y aguinaldos solamente en el sector público. Hablamos de casi 700 millones de dólares que se van a inyectar al mercado. Eso hace que normalmente cuando uno mira las cifras del Banco Central, nos percatamos que el último trimestre del año, justamente producto de este aumento adicional de la demanda, suelen darse subas adicionales en los precios. Por lo tanto, va a haber una presión inflacionaria adicional en este último trimestre y adicionalmente a eso preocupa el hecho que Argentina abrió todas las fronteras o prevé abrirlas totalmente para este periodo, lo que nos da a entender que muchos paraguayos van a ir a gastar su aguinaldo probablemente en la Argentina. Y esa es una realidad. Lo que hablábamos es que la gente va a tener más dinero en su bolsillo, va a demandar más bienes y el aparato productivo aún no recuperó la totalidad de su capacidad de producir esos bienes. Y además, si bien las importaciones de bienes han representado un incremento de casi 27%, todavía no nos encontramos en los niveles de provisión de bienes importados prepandemia. Es decir, se está normalizando la economía, pero no existe la misma cantidad de bienes y servicios y existe una demanda adicional, originalmente por todos los planes de expansión que el gobierno metió, casi 2.500 millones de dólares que inyectó al mercado, y ahora adicionalmente por esta recuperación del consumo y del dinero que la gente va a tener en su bolsillo. O sea, esta tendencia del 7,5% interanual que el Banco Central nos cuenta, es muy probable que se mantenga para finales del año. Por eso es muy importante entender que las políticas expansivas, tanto monetarias como fiscales, tienen un impacto de corto plazo muy importante, pero se habla de la necesidad de ir normalizándolas, porque de lo contrario, lo que se pretende ayudando a las clases más necesitadas termina como un efecto boomerang, es decir, inyectar dinero para Vía Puitigoña, Angarecó, todos los programas que se desarrollaron para ayudar a que la cadena de consumo se mantenga, para ayudar a esos compatriotas más desprotegidos, ahora tiene un efecto contrario. ¿Por qué? Porque ese exceso de oferta monetaria hace que se presione a los precios, suba la inflación, y la inflación es el impuesto más injusto porque castiga a las clases más necesitadas. Esta inflación golpeará más a la gente de escasos recursos, que es la que destina gran parte de su ingreso a la compra de alimentos, y además sabemos que entonces que al aumentar los alimentos casi en 15%, pues le está sacando capacidad de adquisición. Y con un punto adicional, la medición de la pobreza en Paraguay y en el continente por un mecanismo internacionalmente adoptado de la pobreza financiera viene dada por el costo de una cesta básica que está en el orden de los 600.000 guaraníes para zonas urbanas, y esa cesta está conformada en más del 90% por alimentos. Por lo tanto, al dispararse el precio de los alimentos, el costo de esa cesta se va a disparar
y menos paraguayos van a poder acceder a la compra de esa cesta básica, lo que tendrá como consecuencia un incremento adicional de la pobreza para el siguiente periodo de medición. En realidad hay casi el 70% del ingreso promedio de las familias en Paraguay se destina al consumo. Hay muy poca capacidad de ahorro en un segmento mayoritario de la economía. Por lo tanto, lo que sí se va a afectar es la capacidad real de compra. El consumo sí se está recuperando, los indicadores son claros. Y cuando hablamos de un concepto prepandemia, es muy importante recordarle a la audiencia que la prepandemia, es decir, el año 2019, representó en Paraguay una caída del Producto Interno Bruto del 0,4% negativo. Es decir, los niveles prepandemia no son precisamente la panacea para la percepción de la gente acerca de cómo le va a ir. Porque cuando nosotros hablamos que la economía se está recuperando, que durante 6 meses consecutivos el indicador mensual de actividad económica dio positivo. Contrariamente, el mismo Banco Central en su encuesta de expectativas económicas le pregunta a la gente cómo cree que está su economía en relación al año pasado y el 70% le responde que está peor. O sea, hay dos escenarios. Uno, el escenario de hecho que se da en los indicadores, en la medición, donde hay mejora en el consumo, el empleo está recuperando niveles prepandemia, la actividad de los servicios se está recuperando, las fronteras se están abriendo, entonces la importación y exportación comienzan a mostrar números positivos, pero aún así el llamado pirebaí económico persiste. Y ese es un tema importante que el gobierno debe trabajar, sobre todo en la comunicación y en la credibilidad de sus voceros. Porque si a pesar de estas cifras, el 70% de las familias consideran que su situación económica está peor, entonces evidentemente aún esos beneficios de las cifras positivas no está permeando al bolsillo de la gente. Si en efecto el salario número 13 en Paraguay ha sido durante un tiempo una parte destinada al ocio de ciertas familias, pero la gran parte ha sido destinada a la cobertura de gastos de educación tipo matrícula, a honrar deudas que se han acumulado en el año, y esa va a ser una particularidad muy puntual de este 2021. Hay que entender que mucha gente estuvo parada en el año, ha adquirido deudas solamente en crédito con fondos de garantía para las micro y pequeñas empresas, que son las empresas de las familias paraguayas. Se desembolsaron casi 650 millones de dólares, cuyos vencimientos empezaron el mes pasado. Hay que empezar a pagar las cuotas de esos créditos que se sacaron. Por lo tanto, una parte del aguinaldo va a ser destinado a la cobertura de los gastos de educación para el año entrante, para cubrir las deudas, y el resto va a ir al consumo, lo cual hace todavía más importante entender por qué las familias van a buscar mucha ventaja en este aguinaldo en los precios y por qué probablemente se van a volcar a comprar productos que vienen de la Argentina o a recurrir a la ciudad fronteriza tipo Nanagua, todo lo que implica Clorinda, para poder ir a tratar de hacer rendir más su dinero. Y es una situación hasta comprensible.